Bueno, comenzamos esta sesión entonces con la última parte de la historia. Habíamos quedado aquí en el proceso de los regímenes socialistas y pasamos entonces al proceso indígena colombiano. Les decía que de radical importancia porque desafortunadamente no fue esa la parte que nos tocó copiar. La parte que nos tocó copiar fue la parte de todos esos otros regímenes que vimos y con una influencia mayor de los españoles que les decía fueron los que nos conquistaron. ¿Qué tenemos y qué teníamos de nuestros indígenas colombianos? Mucho antes de la colonia y el descubrimiento, aproximadamente en el siglo X, o sea, estamos hablando 7 siglos antes de que España llegara a arrasar como arrasó, existían entre nosotros ya culturas indígenas como la San Agustín, la Quimbaya, la Tairona y la Chibcha, digamos la de mayor influencia para nosotros o entre nosotros por el territorio que abarcó y por la huella que dejó la Chibcha. Entonces miremos ellos cómo tenían dispuesto y organizado todo su tema de convivencia. Entre esos, claro, va a estar y tiene que ver mucho el jurídico. En cuanto a la comunidad, grupos sociales por parentescos étnicos, de idioma, religión, territorio, personas, animales, plantas y minerales. O sea, un todo, un contexto. Por eso su nombre de comunidad, no solo miraban las personas, como fue la mirada, digámoslo así, individualista de Occidente. Mire que incluía animales, plantas y los minerales. La religión, ahí fue quizás el golpe más duro para ellos, porque su Dios era el universo completo, no tenían la concepción ni los principios de la religión católica y cristiana, que fue lo que nos trajeron los españoles, sino una visión cosmopolita de todo el universo. En cuanto a la ética, derivada establecida por Dios para ellos con normas fundamentales, ellos ya tenían todo el esquema del delito y del daño a las personas, animales, plantas, minerales, concebido. Por ejemplo, no matar, no robar. Por eso exaltaban la verdad como un valor ético. Y la verdad como valor ético es una sola. Miren que después ha llegado entre nosotros ya hecho carrera, digo desafortunadamente, que tenemos varios conceptos de verdad. Se habla de la verdad verdadera, se habla de la verdad social, se habla de la verdad jurídica, se habla de muchas verdades, pero miren que en el campo jurídico es absurdo que la verdad jurídica, o sea, dispuesta por la rama judicial, digamos a través de una sentencia de un juez, no coincida con la verdad social, porque entonces no se estaría haciendo nada. Eso se desdibujó desafortunadamente, pero ellos sí la tenían con una concepción de valor ético único. El concepto de Estado, organizado por unos elementos, ¿no? Una sociedad organizada de personas, un territorio delimitado y un poder político definido. Y por la historia saben ustedes que en toda América teníamos y tuvimos unas también muy avanzadas como los aztecas, los mayas, los incas, ¿cierto? Estamos hablando desde arriba, desde Estados Unidos, desde México, descendiendo por Centroamérica hasta pues Perú, Bolivia y aún Argentina, Paraguay, Uruguay. Y ya tenían también unos criterios de comunidad que manejaban. Defendían los derechos fundamentales, el derecho a la vida, a la igualdad, a la libertad y a la fraternidad. Los tenían como aspectos y derechos que defendían al interior de sus comunidades por ser derechos fundamentales. ¿Qué pasó entonces con el acontecer histórico? Vamos a ver ya pues lo que nos tocó. Nos retraemos a 1545 con la presencia de Juan Ginés de Sepúlveda, nefasto personaje que nos consideró y nos dijo que éramos tan inferiores a los españoles como el niño al adulto, como la mujer al varón y como el mono al hombre. Mire el concepto en que ellos nos tenían y sobre todo este señor que se trató de historiadores que vinieron a hacer o a levantar ese aspecto de conocimiento, era un mundo nuevo y allá cuando lo llevaron en las primeras de cambio dispusieron, miren esa comparación, que hoy es totalmente orgullosa y la Constitución ha derribado, ¿no? El niño al adulto, como si estuvieran en diferentes categorías.
el tema machista de todo lo que nos influyó de españoles y de la religión católica, la mujer al varón y el mono al hombre. O sea, nosotros lo que ellos llamaban los indígenas, los indios, pues los consideraban un grado inferior al hombre que eran en donde ellos se ubicaban. Después, en 1550, Carlos V en Valladolid ya decide que los indios sí tienen alma. Entonces mire que ya empiezan a hablar y a darse los escenarios y a aparecer los temas en los cuales hay un ejercicio de igualdad y nos ven como iguales, que fue el fenómeno mundial que, si ustedes quieren, duró mucho y todavía tiene algunas esporádicas apariciones de la esclavitud, ¿cierto? El considerar todo ese régimen inglés y sobre todo norteamericano, que los negros por raza eran personas inferiores y cómo los trataron, pues así nos pasó a nosotros aquí igualitico con los españoles. Entonces en 1550 con Carlos V empieza a aparecer esos conceptos de que también tienen alma, también son seres humanos y que son seres humanos o éramos seres humanos iguales a los españoles. Y aparecen entonces de manera escrita las reales cédulas protectoras de los derechos de los indios. Miren que ya empiezan también otros historiadores distintos a esa estirpe de Juan Gines que hablábamos anteriormente, a considerar que tocaba legislar, pero estamos hablando de cédulas reales protectoras de derechos de los indios. Se desarrolla mucho más en el siglo XVI con Francisco de Vitoria, porque aparecen las reelecciones, que eran actos académicos donde se criticaban todos los desmanes, porque como a ellos les llegó toda la historia, aunque fragmentada, algunos de los historiadores contaban todo lo que pasaba aquí, que ustedes saben cómo avasallaron a nuestros indios, trayendo no solo una cantidad de enfermedades, sino violando a las indígenas, robándose todos los productos que para ellos eran importantes, y entonces eso empezó a tener eco académico en España. Se crea entonces la Escuela de Salamanca contra todas las obras de Ginés de Sepúlveda, en contra de eso. Se enseñaba lo de Vitoria, ya lo vimos, toda la defensa de los derechos humanos, y se le incorporó la tesis escolástica, que es la soberanía popular más sumisión del gobernante a la ley, en ejercicios también de igualdad. Francisco de Suárez también fue un gran defensor, habla del contrato social, inclusive antes de Rousseau, que la historia nos cuentan que el contrato social y todo su género, y ustedes yo creo lo vieron así, a partir de Rousseau, ¿no? Resulta que Francisco de Suárez ya con todo este tema de la conquista de lo que ellos denominaron la India, pues vea que ya hablaba de ese contrato social y crea la tesis del tiranicidio de la escolástica. Entonces ahí se van creando, si ustedes quieren, corrientes o cátedras tendientes a la defensa de los derechos de los indios. Diego de Covarrubias y Leiva, autor citado por nuestros próceres, quienes, pues todos los que ustedes conocen, que saben que fueron a estudiar a Europa, Simón Bolívar, Francisco de Paula Santander, en fin, todos nuestros próceres fueron a estudiar allá. Entonces ya Diego de Covarrubias y Leiva había traído y existía ya en Nuestra Señora del Rosario y San Bartolomé, que fueron los primeros centros académicos aquí en Colombia, donde se seguía la escolástica y la escuela de Salamanca. De ahí la aparición de la Universidad de Salamanca, y ven ustedes la proyección en Salamanca de la Universidad de esa antigüedad, y que desde esa época se impartían entonces ya lo que les digo, asignaturas, hoy las podemos conocer y llamar como asignaturas, para su época eran elecciones, reelecciones, autores que creaban cátedras, tesis, y por eso aparece la de la escolástica, la del tiranicidio de la escolástica, en fin. Aquí tenemos, pueden observar República Dominicana en Santo Domingo, porque son los vestigios de la llegada de los españoles aquí al continente americano en general. Ojo que estoy hablando de República Dominicana, ¿cierto? Porque fue a la primera parte donde llegaron, y se conservan algunos escenarios que, si ustedes los miran con cuidado, pues están reflejados en lo que nos dejaron aquí cuando nos conquistaron, ¿no? Mírese y apréciese, por ejemplo, Cartagena, Santa Marta, pero sobre todo y con mayor auge, ejemplo, en Cartagena, ¿no? Ven los cañones cómo estaban dispuestos, los fortines, y cómo ellos manejaban la arquitectura.
encontramos allá y están en ruinas porque han habido terremotos y el tema de pues natural del viento, del sol, del agua, pero el monumento a las ruinas de San Francisco, en el cual lo traigo para que vean ustedes el ejercicio arquitectónico de lo que nos quedó, de lo que ellos nos trajeron, de lo que ellos fueron influenciados por griegos y romanos y quedó pues allí plasmado. Colombia, lo decíamos ya en Cartagena de Indias, en el departamento de Bolívar. Aquí son dos tomas de el Corralito de Piedra, llamado por nuestros autores, llamados por muchos historiadores, por Gabriel García Márquez, en la parte histórica de Cartagena, y en ella encontramos, ahí está todavía, y esa es la descripción, el Palacio de la Inquisición, Museo Histórico de Cartagena. Palacio de la Inquisición, acuérdense entonces que allí les dije, aquí es donde vamos a mirar y aquí es donde aparece el sitio, la sede física donde se hacían esos famosos procesos de la Inquisición y todo su acontecer, todo su nefasto acontecer, su terrible y horrible acontecer, y se conserva pues el sitio donde se hacía. Y lo otro, la otra diapositiva que está mostrada ahí en foto, los balcones, los arcos, el tema arquitectónico, los cañones, como los concebían para la defensa. Ya, entonces después de eso tenemos que hablar del proceso colombiano. O sea, ya recogemos todo lo que es la parte histórica porque con este terminamos en lo que concierne a la historia de lo que quedó para Colombia. Entonces partimos de donde, de la independencia. Acá el derecho castellano, acá digo en Colombia nos corresponde el derecho castellano porque ustedes conocen y España está dividida por regiones. A nosotros nos tocó la de Castilla, no la de Aragón, ni la de Navarra o Cataluña, que son otras, sino la de Castilla, integrados a la corona de Castilla. Entonces ese fue el que a nosotros nos correspondió, el que a nosotros nos inculcaron. Una mezcla del derecho romano, de Justiniano, con el canónico, que lo adoptó la corona de Castilla. Entonces miren aquí, en este punto específico, estamos hablando y recogiendo todo lo que vimos allá. Entonces ustedes se retrotraen, allá vimos de todos los aportes desde Hammurabi, pasando por Justiniano y lo asociamos con el canónico común. Y ahí entonces ese fue el que adoptó la corona de Castilla y por eso es el que nos tocó. El rey Alfonso X en España intenta unificar el derecho de Castilla con el fuero real de las 7 partidas. Entonces, ¿qué sucedía para la época? Que ellos tenían muchas disposiciones, códigos, pedazos de códigos que iban trayendo, iban incorporando y era o estaba muy diseminado. Por lo tanto, entonces aquí el rey Alfonso X intenta unificar y encontramos muchas unificaciones, ¿no? En la historia ustedes vieron en su bachillerato las 7 partidas, la codificación, la novísima recopilación, o sea, no solo recopilación, sino además después aparecía la novísima recopilación, todo esto, agrupación de normas. Y como antecedente de eso, pues nuestros documentos institucionales que son de radical importancia para nuestra historia. Las capitulaciones de Zipaquirá, 1781. Miren que estamos hablando de un preámbulo de documentos, de un preámbulo de instituciones que dan lugar a nuestra independencia. La insurrección de los comuneros, el memorial de agravios, Camilo Torres, todos conocemos todos estos documentos porque son famosos y además nos los han inculcado en nuestra historia. El acta de independencia del Socorro. Fíjense que hubo movimientos antes del grande aquí en Santa Fe, Bogotá, que ya traían toda esta corriente independentista, ¿no? Y la vimos con mucho auge, por ejemplo, en Santander del Norte, Santander del Sur, el Socorro, y ya habían brotes de ella. Hasta llegar hasta el acta de independencia del 20 de julio de 1810 que todos conocemos. Entonces ahí seguimos el derrotero, vamos llegando hasta o vamos a llegar hasta el hoy. Entonces, con los pasos o con los escenarios hitos, han habido muchísimos más, pero estos digamos son los hitos, ¿qué quiere decir? Hitos que nos sirven de referencia porque dieron un cambio grande estructural. Entonces en 1845 Lino de Pombo trae y se implementa aquí la recopilación granandina.
Miren que estamos hablando 1845 y supuestamente nuestra independencia fue en 1810. 35 años después todavía seguíamos manejando en temas jurídicos lo de los españoles y lo que ellos nos traían. Por eso ellos hacían, diseñaban esas recopilaciones y esa era la que nos regía. En 1858, y esto ya es común para ustedes, el Código de Cundinamarca, la ley 29, ¿no? Un sistema federal tomado, copiado del chileno que lo tomó de la ley del enjuiciamiento español. Entonces miren cómo viene la cadena. La cadena podríamos decir, ley de enjuiciamiento español, todo lo España, adoptado por Chile y después adoptado en Colombia a través del Código de Cundinamarca. Por eso todos esos vestigios, les decía, eso fue lo que nos quedó, porque eso fue lo que nos impusieron. Miren que de todo el aspecto indígena, pues nos lo erradicaron, lo cercenaron, lo quemaron y no quisieron nunca llevarlo adelante. Nos tocó, fue esa. Ya en 1931 empezamos a hablar de una independencia y autonomía de la norma procesal, la ley 105 denominado el Código Judicial. Entonces, ¿qué podemos decir hasta acá? Que hasta 1931 podemos decir que en Colombia aparece una norma autónoma e independiente en materia procesal, imagínense todo el tiempo después, y así hemos venido muy rezagados, ¿no? Ustedes saben que Colombia es un país muy rezagado en el tema normativo y copiamos instituciones de otros países mucho tiempo después y seguimos en ese rol. En 1970, el famoso Código de Procedimiento Civil, por decreto especial 1400, que lo crea. Un cambio grande y significativo en 1989, porque vía decretos especiales se crean las jurisdicciones de familia y agraria como independientes y autónomas, ya no pertenecientes a la civil. Como cosa curiosa, la jurisdicción de familia tuvo el apoyo político y se pudo echar a andar en Colombia, pero la agraria todavía no. Por eso es que ustedes siguen escuchando que hay que crear la jurisdicción agraria, que hay que ponerle cuidado al tema agrario, que todos los políticos de turnos hablan de la reforma agraria y eso no se ha podido llevar adelante. Pero desde 1989 ya existía la codificación en materia agraria para que se hubiese creado la jurisdicción. Nunca hubo el interés político, nunca se creó. 1991, hito indiscutible, Constitución Política de Colombia. Nuevo rumbo, ya dejamos la Constitución de 1886 para regirnos por la de 1991. Ley 794 y Ley 820 en 2003 que modifican a asuntos sustanciales en cuanto al régimen de propiedad horizontal, los temas de las prescripciones, todo el régimen del arrendamiento Colombia con la Ley 820 y dispone entonces de eso. Después 2010, la ley 1395 de 2010, que la tienen ustedes que tener muy bien referenciada porque es el antecedente del Código General del Proceso, que es lo que actualmente nos rige y está dispuesto y se promulgó para Colombia desde el 12 de julio de 2012. Entonces digamos que ese es un derrotero grosso modo para que lo tengan pues en cuenta. Y para terminar, pues son famosas tres cartas magnas, hablando de cartas constitucionales que nos marcaron y que se tuvieron en cuenta. 1776, la de Filadelfia en Estados Unidos, vigente actualmente. La de 1789, que fue todo el producto de la Revolución Francesa, que dispone de los droits du citoyen de París, en cuanto que incorporaron todo lo que la revolución dejó. Y en 1812, una muy curiosa que es la de Cádiz, que es la primera en España. Constitución, estoy hablando, llamada la Pepa, para despistar. Un tema político ahí que la historia los puede llevar a concluir que la bautizaron la Pepa para despistar a las otras personas. Solo tuvo vigencia de 5 años. Y, cosa curiosa, no anulaba la esclavitud ni tenía en cuenta a las mujeres. Fíjense desde dónde viene este arraigo de todo ese fenómeno que tanto influyó para Colombia. Evidenciado desde 1812 con la primera constitución en España, la de Cádiz. En su artículo primero decía, la nación española es la reunión de los españoles de ambos hemisferios. Miren que aquí ya entonces tenían el criterio de que como ellos conquistaron, pues había que incorporar en norma legislativa y aquí, importantísimo, de norma constitucional, la reunión de los españoles, ya a un mismo nivel, tanto del hemisferio, hoy lo que se conoce como el continente europeo, como los del continente americano, que fue lo que ellos conquistaron.
Digamos que este es todo el precedente y esto nos lleva a aterrizar de manera precisa en el campo histórico que les decía, es de radical vitalidad para nosotros los abogados porque ahí entendemos muchas de las razones de ser de nuestras instituciones procesales. Es indudable que hay que conocer la historia para poder entonces entender cómo es que ha ido teniendo aplicación, cómo es que ha ido desarrollándose, cómo es que ha ido creándose la rama judicial, que es una de las 3 ramas del poder público en Colombia, con todo ese quehacer histórico. Entonces, de esa manera, pues el aspecto histórico que se trata del primer capítulo lo concluimos. Estaremos pendientes entonces de la retroalimentación para que todas las preguntas que alguien tengan, pues las resolvamos allí.